María cerró la puerta de su pequeño apartamento y dejó caer las bolsas del supermercado en el suelo. Sus manos temblaban, no por el peso de las compras, sino por lo que acababa de ver en el cajero automático. Saldo disponible, en $143.27. 52 años. 3 décadas trabajando como asistente administrativa. Y esto era todo lo que tenía. Se dejó caer en el sofá gastado, el mismo que había comprado hace 15 años en una venta de garage. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo llegué aquí?, susurró al silencio de su sala. Recordó cuando tenía 20 años, llena de sueños, iba a viajar, iba a tener una casa propia, iba a asegurarse de que su hija nunca pasara por lo que ella pasó de niña. Pero de alguna manera, los años simplemente pasaron. Siempre había una razón para no ahorrar. Al principio, eran los pañales de Andrea. Luego, la renta que subía cada año, los libros escolares, el auto que se descomponía, la lavadora, el dentista, la vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrea, su hija de 28 años. Mami, ¿podemos hablar mañana? Diego y yo queremos contarte algo importante. María sonrió a través de las lágrimas. Andrea siempre había sido su luz. Pero entonces, un pensamiento frío atravesó su pecho. ¿Y si me piden ayuda? ¿Y si están embarazados? ¿Y si necesitan dinero para algo importante? No podía darles nada. No tenía nada que dar. Esa noche, María no pudo dormir. A las 3:47 a.m., se encontró en la cocina, con una taza de frío entre las manos, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. No puede terminar así, dijo en voz alta, como si pronunciar las palabras en el vacío las hiciera más reales. No voy a llegar a los 60 sin nada. No puedo. Tomó su vieja laptop, la que Andrea le había regalado 5 navidades atrás, y escribió en Google con dedos temblorosos, cómo empezar a ahorrar cuando no tienes nada. Los resultados la abrumaron. Inversiones, fondos, acciones, Bitcoin, todo parecía diseñado para gente que ya tenía dinero. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando vio un título que la detuvo. La regla del 1%, ¿por qué no necesitas mucho para empezar? Hizo clic. Y sin saberlo, María acababa de dar el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo sus finanzas, sino toda su forma de ver la vida, el tiempo, y lo que era posible a los 52 años. El artículo comenzaba con una simple pregunta. ¿Qué pasaría si solo fueras 1% mejor con tu dinero cada día? María leyó esas palabras 3 veces. Entonces, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. María leyó el artículo completo 4 veces esa madrugada. Con cada lectura, algo dentro de ella comenzaba a despertar. La premisa era simple, casi ridículamente simple. Si mejoras solo un 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor. No se trataba de cambios dramáticos, se trataba de pequeños, casi invisibles ajustes diarios, que, acumulados, creaban una transformación exponencial. Pero María no tenía un año, necesitaba sentir que algo cambiaba ya. Decidió darse 90 días. Cuando el sol finalmente salió ese domingo por la mañana, María ya había tomado una decisión. Sacó un cuaderno viejo de su gaveta, arrancó las páginas usadas y escribió en la primera página: Limpian día 1. Mi regla del 1%. Su sueldo mensual era $2,100. El 1% de eso eran $21. $21. Miró esa cifra y sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque podía hacerlo. Vergüenza porque parecía tan insignificante, pero insignificante es mejor que nada, se dijo, mientras tomaba su teléfono y descargaba una aplicación de banco que permitía abrir cuentas de ahorro digitales. A las 8:23 a.m. del domingo 15 de marzo, María transfirió sus primeros $21 a una cuenta nueva que tituló A mi futuro. Se quedó mirando la pantalla. $21.0 en verde brillante en C. Sintió tonta, se sintió pequeña, pero también se sintió diferente. Había hecho algo. Finalmente, después de décadas de algún día, había hecho algo. Ese mismo día, María aplicó su segundo 1%. No en dinero esta vez, sino en conocimiento. Dedicó 10 minutos, solo 10, a aprender sobre presupuestos. Descubrió algo que nunca había considerado. No necesitaba ganar más para tener más. Necesitaba saber a dónde iba lo que ya tenía. El lunes, camino al trabajo, María hizo algo que nunca había hecho. Pasó de largo la cafetería donde compraba su café de $3.5 cada mañana. Preparó café en su termo antes de salir. $3.5 ahorrados. Es solo un café.
pensó, sintiéndose un poco ridícula. Pero luego recordó, no se trataba del café, se trataba de ser 1% más intencional con cada decisión. Esa tarde, después del trabajo, en lugar de comprar la comida preparada del supermercado como siempre hacía los lunes $899, compró ingredientes simples y cocinó pasta $250. $6.49 ahorrados. Al final de su primera semana, María abrió su cuaderno y sumó $21 transferidos a ahorros. El día 1, $24.5 en café no comprado. $32.43 en comidas preparadas en casa. Total de la semana, $77.93. No era una fortuna, pero era $77.93 más de lo que hubiera tenido si no hubiera comenzado. María miró esa cifra y sintió algo extraño en su pecho. Tardó un momento en reconocer que era un orgullo por primera vez en años. María estaba orgullosa de sí misma, y eso, descubriría pronto, valía más que cualquier cantidad de dinero. El día 23 llegó con una prueba que María no esperaba. Su auto empezó a hacer un ruido extraño, ese sonido metálico, chirriante, que cualquier conductor reconoce como esto va a ser caro. El mecánico fue directo a $380. María sintió que todo su progreso se desmoronaba. En 3 semanas, había ahorrado $267. No era suficiente. Tendría que usar su tarjeta de crédito otra vez. Tendría que volver a estar endeudada. Tendría que... Espera, se detuvo a sí misma. Por primera vez en su vida, María hizo una pregunta diferente. No, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿cómo puedo resolver esto 1% mejor que antes? Le pidió al mecánico que le explicara exactamente qué necesitaba el auto. Resultó que de los $380, solo $210 eran urgentes. El resto podía esperar 2 meses, primera victoria. Luego, María hizo algo que nunca había hecho. Pidió cotizaciones en otros talleres. Encontró uno que podía hacer el mismo trabajo por $165, ante $5. Finalmente, en lugar de usar su tarjeta de crédito, habló con el mecánico y acordó pagar $100 inmediatos de sus ahorros y $65 en 2 semanas, cuando recibiera su siguiente pago. El mecánico aceptó. Esa noche, María lloró, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de comprensión. Durante 30 años, cada emergencia la había hundido más en deudas porque nunca había tenido un colchón, ni siquiera uno pequeño. Pero esta vez, aunque había usado parte de sus ahorros, había evitado pagar intereses de tarjeta de crédito. Había ahorrado $215 comparado con el precio original. Y lo más importante, había aprendido a negociar, a buscar alternativas, a no aceptar el primer precio como si fuera inamovible. Ese era su 1% de ese día. No en dinero, en mentalidad. Andrea la llamó esa noche. Mami, ¿estás sentada? El corazón de María se aceleró. Diego y yo nos vamos a casar, y estoy embarazada, mami. ¿Vas a ser abuela, María? Se cubrió la boca con la mano. Lágrimas de alegría, esta vez reales, genuinas. ¿Estás feliz, mami? Sé que es rápido y sé que no estamos en la mejor situación económica, pero... Ampara, María interrumpió suavemente. Mi amor, estoy más que feliz. Estoy completamente feliz por ustedes. Y lo estaba, pero también sintió algo más. Un deseo ardiente, profundo, de poder darle algo a su futuro nieto, de poder ser la abuela que ayuda, que regala, que tiene algo que ofrecer. Después de colgar, María miró su cuaderno. Día 23, $102 en ahorros después de la reparación del auto. $21 de su próximo salario irían a su fondo del 1% como siempre. Pero ahora tenía un nuevo objetivo en su mente. El día que naciera su nieto o nieta, quería poder regalarle algo significativo. No sabía cuánto podría ahorrar en 6 meses, pero sabía, con certeza absoluta, que sería más que 0. Y eso era suficiente para seguir adelante. El día 45 fue cuando otras personas comenzaron a notar algo diferente en María. ¿Te hiciste algo en el pelo?, le preguntó su compañera de trabajo. Linda María tocó su cabello, confundida. No, ¿por qué? No son, te ves diferente, más radiante, o algo así. María sonrió, pero no dijo nada. No podía explicarle a Linda que no era su apariencia lo que había cambiado. Era algo más profundo. Era la forma en que caminaba ahora, con la espalda un poco más recta. Era la forma en que tomaba decisiones sin ese peso constante de ansiedad financiera. Era la forma en que había dejado de sentirse como una víctima de las circunstancias. Su saldo de ahorros ese día
An 689.3, $4. Pero los números no contaban toda la historia. Lo que realmente había cambiado eran cosas que no podían medirse en dólares. María había descubierto que su supermercado tenía un día de descuentos del 20% en productos frescos, que estaban cerca de su fecha de vencimiento, pero perfectamente buenos. Había aprendido a planear sus comidas. Alrededor de esos días, ahorro semanal, $15 to $20. Había encontrado una aplicación que le pagaba pequeñas cantidades por hacer encuestas durante su hora de almuerzo. No era mucho, o menos $30, menos 40 al mes, pero convertía tiempo muerto en dinero activo. Había empezado a caminar 30 minutos cada mañana, no solo por salud, sino porque despejaban su mente y la hacían tomar mejores decisiones el resto del día. Decisiones 1% mejores, pero quizás el cambio más profundo era este. Había dejado de compararse con otros. Durante años había sentido vergüenza al ver a sus compañeras hablar de sus vacaciones, sus casas, sus autos nuevos. Se sentía menos que constantemente. Ahora entendía algo fundamental. Ella no estaba compitiendo con nadie más. Estaba compitiendo con la María de ayer. ¿Solo eso? ¿Era 1% mejor hoy que ayer? Si la respuesta era sí, estaba ganando. El día 50, algo extraordinario sucedió. Su jefe la llamó a su oficina. El corazón de María se hundió. ¿La iban a despedir? ¿Había cometido un error? María, quiero hablar contigo sobre tu desempeño, comenzó su jefe. María tragó saliva. Has estado aquí 15 años y siempre has sido confiable, pero en las últimas semanas he notado algo diferente. Más iniciativa, más atención al detalle. Llegaste con una propuesta para organizar mejor los archivos que nos está ahorrando horas. Cada semana a María parpadeó. Había hecho eso casi sin pensar, aplicando su mentalidad del 1% al trabajo. ¿Cómo puedo hacer esto 1% más eficiente? Quiero ofrecerte un aumento. No es mucho, $150 mensuales adicionales. Pero lo acepto, María dijo, tratando de mantener la compostura. Gracias, han $150 mensuales, $1,800 al año. Cuando salió de la oficina, María tuvo que sentarse en el baño y respirar profundamente. No había pedido el aumento, no lo había buscado. Había llegado como consecuencia natural de ser 1% mejor cada día. Esa noche escribió en su cuaderno, al día 50. Hoy aprendí que cuando mejoras, todo mejora. Los $150 extras son increíbles, pero lo que realmente vale es descubrir que soy capaz de más de lo que creía. Ese es el verdadero regalo del 1%. El día 78, María recibió una llamada que puso todo en perspectiva. Era su hermana menor, Patricia, llorando al teléfono. No sé qué hacer. María, me van a cortar la luz. Son $3.40 y no los tengo los niños. No puedo dejarlos sin electricidad. El viejo María habría entrado en pánico. Habría sentido esa familiar impotencia de querer ayudar pero no poder. Pero esta María era diferente. Tranquila. Patty, respira. Cuando te la cortan, pasado mañana. María hizo cálculos mentales rápidos. Su fondo de ahorros estaba en $1,247.18. En su aumento acababa de entrar. Tenía sus gastos cubiertos para el mes. Podía ayudar a Ann, pero algo la detuvo. Durante 3 décadas, María había ayudado de formas que la hundían más a ella. Prestaba dinero que nunca le devolvían. Pagaba emergencias de otros mientras ignoraba las suyas. Se sacrificaba hasta quedar vacía. Esta vez sería diferente en Patty. Escúchame, te voy a prestar $200. No te voy a dar los $340 completos. ¿Por qué? Porque necesito enseñarte algo que me está salvando la vida. Le explicó todo a la regla del 1%. Como en 78 días había transformado su situación. Como no se trataba de tener un milagro, sino de decisiones pequeñas, diarias, compuestas. Los otros $140, María continuó, los vas a encontrar tú. Vas a vender algo, vas a hacer horas extra, vas a negociar con la compañía de luz, un plan de pago, pero vas a encontrarlos y cuando lo hagas, me vas a devolver los $200 en pagos de $25 mensuales durante 8 meses. No porque necesite el dinero ya mismo, sino porque necesitas probarte a ti misma que puedes hacerlo. Hubo silencio del otro lado. ¿Me estás cobrando intereses? Patricia sonaba herida. No, 0 intereses. Pero tampoco te estoy regalando nada porque los regalos no te enseñan. Los desafíos sí amo demasiado para permitirte seguir en este ciclo. Patricia colgó enojada. María se sentó en su cocina, temblando. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era egoísta?
¿Era mala hermana? 3 días después, Patricia le envió un mensaje. Ann, conseguí los $140. Vendí cosas que no usaba y negocié un plan de pago con la compañía de luz. Tienes razón. Nunca había tenido que resolverlo sola. Siempre había alguien que me salvaba y por eso nunca cambié nada. Te voy a devolver los $200 y voy a empezar mi propio fondo del 1%. Te quiero, hermana. Gracias por no rescatarme. Gracias por creer que puedo. María lloró leyendo ese mensaje. Esa noche, escribió en su cuaderno día 81. No. Hoy aprendí que la mejor ayuda no es dar peces, sino enseñar a pescar, y que establecer límites saludables no es egoísmo, es amor verdadero. Mi 1% de hoy, aprender a ayudar sin destruirme en el proceso. Su fondo de ahorros, $1,047.18. Su paz mental, invaluable. El cambio más grande no estaba en su cuenta bancaria, estaba en su columna vertebral. Por primera vez en su vida, María se sentía fuerte. El día 9:00 de la mañana amaneció como cualquier otro sábado. Pero María se despertó sintiendo que algo monumental estaba por suceder. Abrió su cuaderno y su aplicación de banco al mismo tiempo. Total ahorrado en 90 días, $1,876.4, $3. Aumento de sueldo mensual, $150 en deudas pagadas, $340 en dinero prestado a Patricia en proceso de retorno, $200 en. Pero las cifras no capturaban la verdadera transformación. María se miró al espejo, a la misma cara, las mismas arrugas junto a los ojos, las mismas canas que había dejado de teñir. Pero la mujer en el espejo era completamente diferente a la que había llorado en ese mismo baño 90 días atrás. Esta mujer sabía que era capaz. Esta mujer no tenía miedo del futuro. Esta mujer no se disculpaba por existir. En su teléfono sonó. Era Andrea. Mami, ¿puedes venir? Quiero mostrarte algo. En una hora después, María estaba en el pequeño apartamento de Andrea y Diego, rodeada de cajas y muebles a medio armar. Mami, siéntate. Andrea tomó sus manos. Sabemos que no tienes mucho y nunca te hemos pedido ayuda, porque siempre has luchado sola. A María sintió un nudo en la garganta. Pero necesitamos que sepas algo, continuó Andrea. La forma en que has vivido tu vida, sacrificándote por mí, trabajando sin parar, nunca rindiéndote, eso me enseñó más que cualquier dinero que pudieras haberme dado. Me enseñaste a ser fuerte, a no darme por vencida. Y eso es el regalo más grande que cualquier madre puede dar. Y ahora, Andrea sonrió, quiero que seas la primera en saber. Vamos a nombrar a la bebé María Ann como tú. María se derrumbó. Diego le trajo un vaso de agua. Andrea la abrazó. No llores, mami. No son lágrimas tristes. María logró decir, es que tengo algo para ustedes. Ann sacó un sobre de su bolso. Dentro había $500. ¿Qué? ¿Cómo? Andrea estaba boquiabierta. María les contó todo. Los 90 días en la regla del 1%, las pequeñas decisiones que se convirtieron en cambios enormes. Esto es para la bebé, María dijo. Es el comienzo de su fondo universitario. Y cada mes voy a agregar, aunque sea $50 más. No es mucho, pero en 18 años, con interés compuesto, será muchísimo. Diego completó, claramente emocionado. Esa noche, de vuelta en su apartamento, María escribió su última entrada del día 90. Hoy termina mi experimento de 90 días, pero no termina mi viaje. Descubrí que nunca fue sobre el dinero. Fue sobre descubrir que no estaba rota. No necesitaba ser arreglada. Solo necesitaba un sistema, y cada día ser 1% mejor. Tengo 52 años. Eso significa que me quedan, ojalá, 30 más años de vida. Si sigo mejorando 1% cada día, ¿quién seré a los 60? ¿A los 70? ¿A los 70? No lo sé, pero por primera vez, en décadas, estoy emocionada de descubrirlo. La regla del 1% no me dio dinero, me devolvió algo mucho más valioso. Me devolvió la esperanza y la creencia de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.